Siento que me van a funar con esto, pero como dice el dicho, la vida es como la plata, solo hay que disfrutarla. Antes de comenzar esto quisiera decir que este video no pretende ofender ni insultar a nadie, porque literalmente sería hipócrita de mi parte venir acá y hablar mal de algo, cuando he escrito este tipo de cosas y aún lo sigo haciendo, así que hablaré bajo mi experiencia en esto, principalmente en Wattpad, debido a que es la que más uso. Con esto dicho, comencemos. Los fanfics, creo que todos los que están viendo este video saben lo que es, pero para los que no, lo explicaré de una manera simple y con mis propias palabras. Son historias hechas por fans en distintas plataformas, como por ejemplo Wattpad, que es la que más se menciona, esto en forma de entretenimiento y con distintos objetivos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, algunos escritores los escriben para satisfacer sus deseos de colocar alguna cosa que les hubiera gustado ver en la historia original. Otros simplemente quieren ver la interacción de dos o más personajes de diferentes universos o franquicias, e incluso los famosos universos alternativos, aunque otro sector solo quiere escribir sobre su emparejamiento favorito de una serie o anime. Hasta hay fanfics del mundo de K-pop en esto. Sí, puede ser raro para algunas personas, pero es algo que pasa. Lo que podemos ver con esto es que el mundo del fanficción no hay límites a la creatividad de los fandoms, llegando a escribir infinidades de historias que hasta han llegado a ser libros físicos, con algunos cambios por los derechos de autor y para no comerse una demanda por estos, aunque si vamos más a fondo con eso de que no hay límites para la creatividad de un autor o autora. Bueno, ¿cómo decirlo? Hay ciertas historias que era preferible que se hubieran perdido entre tantas más y jamás se hubieran encontrado por lo turbias que pueden llegar a hacer, y si las lees siendo sensible con estas cosas, te llegarás a preguntar qué necesidad había de escribir tan retorcido relato, o por qué lo leíste si presentías que ibas a terminar con la idea de ir a terapia. Estamos de acuerdo que hay puntos en los cuales no deseas llegar con los fanfics y que solo se quede como una curiosidad. Sin embargo, no hablaremos de ese lado por ahora, o quizás nunca. No planeo perder mi integridad ni mi paz mental por andar haciendo videos. De vuelta al tema y dejando eso de lado, podemos ver que los fanfics tienen muchas etapas y son para distintos tipos de grupos, los cuales yo catalogo como los que escriben y se entretienen con ellos por un lado, y por el otro, los que hacen estos por mero chiste, debido a que en este mundo de ficción hay muchos clichés tan absurdos que pueden surgir de estos relatos, pero iremos por partes y hablaremos del primero para llegar al segundo, y se podría decir que bajo este punto no seré tan dulce con mis palabras. Comenzaremos por los clichés, debido a que, como dije antes, hay muchos de estos en los fanfics. No digo que no haya innovaciones, porque sí las hay, sin embargo vivimos en un mundo en el que ya casi se ha visto de todo, y es difícil plantear ideas nuevas dentro de los escritos, además de que no veo que esté mal usar clichés, siempre y cuando se ejecuten de una buena manera, pero sé que no en todos los casos es así, ya que, a veces alcanzar la popularidad con innovaciones es difícil y puede salir tanto bien como mal, y es por eso que muchos autores caen en copiar y pegar lo que ya está visto, que es lo que a la gente le encanta, lo cual es una lástima, porque hacer lo que a los demás le gusta para llegar a grandes números puede limitar la creatividad de uno y no explotar otras cosas. Sin contar que la mitad de las veces, ya hablando más de fanfics de emparejamientos, que es lo que más se ve en parte actualmente, cayendo en cosas como relaciones tóxicas romantizadas, lo cual, como una persona que ha salido de muchas de estas, me enoja demasiado que se llegue a normalizar estas conductas, porque no es algo bonito de vivir, igual que hacer que los personajes se vuelvan la red flags más andante de toda la existencia, e intentar justificar sus acciones por X motivo, hasta en algunos llegando a usar los abusos que le sigue la letra S, y que todo termine bien al final de la historia solo porque hay que tener a los protas juntos. Y ya que nos metimos en esta área, quisiera hablar de una cosita que ha existido desde tiempos inmemorables, y que en lo personal esto no me gusta para nada, pero era fundamental mencionarlo en este video. Y se preguntarán, Ciel, ¿de qué cuerno estás hablando?
Bueno, mis estimadas personitas que están viendo este video, estoy hablando de nadie más y nadie menos que la famosa TN, o para los pocos entendidos tu nombre, y para los más viejitos dentro de esto, nuestra querida Rayita. Exactamente, vamos a hablar ahora de aquellas historias donde el lector, o más bien, la lectora, es la protagonista, y que en la mayoría está emparejada con algún personaje de nuestro agrado, tenemos algún triángulo amoroso o simplemente se acuesta con cualquier personaje de la obra habido y por haber. Básicamente, para lograr una historia así, tenemos que recopilar algunas cosas que vimos a lo largo de este video, como los clichés mal formulados, una prota única y diferente, con su frase de "no soy como las demás chicas", esto lo metemos en nuestro escrito, y listo, tienes tu futura historia que ganará millones de vistas. Noten mi sarcasmo por favor, estos relatos solían verse mucho hace algunos años atrás, pero eso no significa que hayan desaparecido desafortunadamente, porque aún siguen saliendo más y más de estos. En serio, en estas historias, es normal ver cosas como que TN es una joven pura e inocente que ha tenido la castidad de la Virgen María, y cuando se tiene que acostar con su interés amoroso del momento, es la persona que se sabe todas las poses existentes. Esto suena muy absurdo si les soy sincera, y otra cosa que es absurda en estas historias es que literalmente TN tenga todo un centro comercial dentro de su armario, y aún así, la primera imagen que le aparece a la autora en Pinterest sea lo primero que se va a poner, y que encima sea lo más sencillo del mundo, cuando claramente en la imagen que suben con el capítulo no lo es. Otra cosa que podemos ver en esta clase de historias, que es que siempre está la catalogada como mala, el personaje femenino con quien más está shipeado el interés amoroso. Un ejemplo, en caso de ser un fanfic de idols de K-pop, siempre la mala es otra persona de un grupo famoso de este. Si lo ponemos en detalle a este ejemplo, podemos imaginarnos que es un fanfic donde TN sea novia de Jin de BTS y la mala que se lo intenta quitar, porque siempre le quieren quitar su amorcito a esta piba, sea Jisoo de Blackpink. Como dije antes, de estas historias hay más y más, siendo infinitas, y ni me hagan hablar de las faltas de ortografía y gramaticales que tienen estas, porque sé que no hay que pedir la perfección, y menos si su mayoría son escritas por jovencitas que aún van a clases, pero una revisada antes de subir no estaría mal. Siendo sincera, esto puede ayudar mucho a mejorar, y se lo dice alguien que estuvo 3 meses revisando una historia capítulo por capítulo. Los problemas que se ahorran al hacer esto, lo digo en serio. También con esto, pueden hacer que sus historias lleguen a más lectores, porque puede pasar que una persona lee la sinopsis de la historia y le gusta, pero a la hora de leer el primer capítulo y ver que tiene faltas de ortografía o está en formato de guión, va a abandonarla rápido, aun si está bien ejecutada, y aun si la historia tiene más clichés que desarrollo, va a hacer un cliché con buena ortografía. Si lo vemos de un lado positivo, o tal vez solo estoy pidiendo mucho con respecto a esto y sé que ni siquiera les preocupa la forma en la que escriben, pero pueden tener eso en mente. En conclusión, ¿por qué hice este video? Bueno, después de ver tantos vídeos del tema, quise intentar hacerlo, y querer hablar de esto, bajo mi punto de vista y ya dando mi opinión más personal. Siento que no es malo escribir fanfics, más allá de todo lo que vimos durante la duración de este video, y si lo vemos por un lado más sano, y no tanto por lo turbio y lo fanservice que puede llegar a ser. Es un avance para que las personas que no tocan un libro ni estando en pedo puedan leer aunque sea un poco, sin ser obligados, y de cosas con personajes que les gustan. También para algunos es su forma de desconectarse de sus mundos y conectarse a otro donde ríen y lloran por las historias que otra persona como ellos escribió, o a veces se enojan porque no llego a actualizar. Aunque está claro que a pesar de que este mundo puede llegar a estar lleno de creatividad y cosas bonitas, también no debo olvidar que hay cosas turbias en el fondo. No solo hablo de fanfics turbios y traumantes, también hablo de lo que hay en parte, plagios de obras, acoso a los autores de estas, porque sí que los hay y he sido testigo de estos a lo largo de mi actividad en el mundo del fanficción. También llena de comentarios de odio o declaraciones de que el autor se debería dar de baja de la vida solo por escribir un fanfic de un ship que a la persona no le gusta, sin ninguna necesidad.
lo cual viene a un punto que quise tocar más atrás, pero decidí tocarlo ahora, porque hay mucha gente, ya sea en cualquier ámbito, dice que no se debería exagerar tanto, diciendo que todos saben lo que es separar la ficción de la realidad. Pero en este tipo de casos, ¿de qué sirve ese argumento? Recordemos que el público al cual estas obras van dirigidas aún no tienen un criterio propio y bien definido, que en parte llevan a estas conductas o a normalizar cosas, aunque hay excepciones donde aún siendo una persona con criterio propio, llega a lanzar comentarios desagradables contra el autor, solo por cosas menores como escribir sobre algo que no le gusta, y me preguntó cuál es la necesidad de hacer esto. Ninguna, es la respuesta, pero es difícil hacérsela entender a alguien. Y he visto que por ello, muchos autores deciden dejar sus obras en pausa, las borran o directamente se van de la plataforma por no soportar este tipo de cosas. Si soy sincera, me encantaría hacer un vídeo hablando más en profundidad de este tema, con más información. Este video se podría decir que es como el comienzo de algo, por eso no quise que sea tan extenso y no quiero hacer el cuento más largo. Si tienen alguna opinión, anécdota sobre sus experiencias en este mundo de fanfics, o hablar de algo que me faltó, les agradecería que lo dejaran en la cajita de comentarios. Ya se la saben, si les gustó el vídeo déjenme un dedito arriba, suscríbanse si ven que les va a gustar mi contenido y eso me daría mucho apoyo. Yo soy Arian Fiel. Y esta historia solo está comenzando.